Hola hermanos, bienvenidos a este canal Solo Jesús y María, un canal de la Dama Blanca de la Paz y de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Tenía muchas ganas de hacer este video sobre la crítica, ¿no? La crítica en la Iglesia Católica. ¿Hasta dónde podemos ir con la crítica para no cruzar esa línea y caer en el juzgar? En estos tiempos, bueno, que este es un tema muy complicado. El papado, de hecho, es uno de los principales temas de división dentro de la feligresía, dentro del pueblo fiel de la Iglesia Católica. Y muchos han hablado, por ejemplo, del padre Michel Rodríguez. Se dice, bueno, muchas personas que consideran que Francisco es el falso profeta, que el padre Michel Rodríguez es falso porque él habla de esa conversión de Francisco. Entonces, para las personas que consideran que Francisco es el falso profeta, es algo imposible porque se supone que sería arrojado eh, al infierno con el anticristo en el final de los tiempos. Entonces, bueno, se dicen muchas cosas. También se dice que después de Francisco, que bueno, lo que se está diciendo últimamente en algunos canales es que va a renunciar a fines de este año y que detrás de él vendrán más antipapas. Entonces, se dicen muchas cosas, de hecho tenemos que tener mucho discernimiento para darnos cuenta del signo de los tiempos y no seguir el error. Claro está, porque la Santísima Virgen en el tercer secreto de Fátima, la parte oculta que se dio a conocer en Peña Blanca, habla de esa falsa iglesia. Y es importante reconocer la falsa iglesia para no equivocarnos y no seguir los errores. Entonces me gustaría poner un video del padre Michel Rodríguez, donde habla justamente del papado, ¿no? De la visión que él tuvo y su opinión, porque son dos cosas distintas, la visión con su opinión. Eh, pero de hecho es algo que se tiene que poner en discernimiento. Muchas personas deben haber visto ya este video, pero le pongo para poder entenderlo juntos. ¿A qué se refiere el padre Michel And the other Rodríguez? thing that he want me to that this time we are in the book of Revelation. Many try to say that is the book of Bible, but according to this apparition, it's the book of Revelation. Thank you. And the Virgin Mary, after talk, she said, "My dear children, I am here with you to warn you of what will soon happen on earth. Behold, here the presence of my Son on the altar of his sacrifice. Figure the lamb that was spoken of by the prophet Isaiah. The lamb of the sacrifice for the salvation of the world. The lamb of the Paschal mystery. In the mystery of the Holy Eucharist is also present the body of the church." And this is important because in the mystery of the Holy Eucharist, when we are consecrated, the bread, you become the body of Christ. It's the total body of Christ. It's me, in him, with him, and through him is the church militant, the church suffering, and the church in heaven. It's the total body of Christ. It is the ecclesiastical body of Christ also, who are in the Holy Eucharist. This is great. You are there. You know, sometimes Jesus is so good. He showed me some many times his face, through the Holy Eucharist. And he have different movement. Sometimes he move, When I pray with him, he move his hand like that. He look the crowd. I assure you, it's something to see, And he's so radiant. It's so loving when he look the crowd, And sometimes he turn and look me face to face, and eyes to eyes. It's and when he look me eyes to eyes, often what I see, it's the face of the passion of Christ. But the passion is radiant. It's not a suffering one. It's a passion of Christ, but radiant of his love for us.
And sometimes his face change. It's become the Virgin Mary. And through the Virgin Mary, sometimes the face change again, become Jesus, and the face of Jesus become a face of different saint. I saw Padre Pio. And he showed me also the body of the church. Sometimes so many faces inside. It's amazing, you know. And other times he showed me, it was in the month of June, I think, he showed me Benedict, the Pope, on the side, you know. And he was looking at him, and he turned his eyes like that, and I saw Francis. It's amazing, huh? But for me, it was saying that both of them will have to give their life. This is the sign. So we... Bueno, voy a hacer una pausa acá porque me gustaría mencionar que acá en este video no sale, pero una de las revelaciones que tuvo el padre Michel Rodríguez era que en la iglesia se iba a preparar un documento para que Francisco lo firme, ¿no? Él decía que, bueno, tenemos que orar mucho por Francisco porque ellos quieren que Francisco firme este documento para hacer unos cambios en la iglesia, sobre todo en la misa, ¿no? Va a haber como, se va a querer hacer un cambio probablemente en la consagración y si Francisco firmara esto, pues la consagración ya no valdría de nada, es decir, Cristo ya no descendería en la Sagrada Eucaristía por este cambio que se está buscando en la Iglesia Católica, que es la falsa iglesia, no es toda la Iglesia Católica. La Santísima Virgen de Peña Blanca decía que la falsa iglesia, la gran ramera del Apocalipsis, es la falsa iglesia de los sacerdotes que están en contra de la doctrina de Jesucristo, ¿no? Esos sacerdotes que están contra Cristo con su modernismo, con sus ideas que claramente van contra la doctrina. Entonces, la falsa iglesia es la gran ramera del Apocalipsis. Entonces, en estos momentos no se ha dado estos cambios en las palabras de la consagración, entonces la misa sigue siendo válida. En estos tiempos hay mucha división y se critica mucho la misa novus sordo. Y de hecho se entiende que a muchas personas les ha dolido esto de estos límites que se han puesto para la celebración de la misa tridentina. Pero la misa novus sordo también es válida. No ataquemos la misa novus sordo porque el cardenal Sara decía que no pongamos los dos ritos porque uno complementa al otro. Entonces, hasta el día de hoy, la consagración, una misa novus sordo bien celebrada es totalmente válida. Es más, al vidente Miguel Ángel Poblete, San Miguel Arcángel, cuando Miguel Ángel le preguntó y el padre Miguel Contardo, quien era su director espiritual, le volvió a hacer esta pregunta sobre qué pasaría si el sacerdote no tiene la intención de consagrar. Subí un video sobre esto hace unos días. La respuesta de San Miguel Arcángel era que sí había consagración, a pesar de que el sacerdote no tenía la intención. Y él explicó la razón por la cual, porque el pueblo, la gente, los laicos que están ahí con el sacerdote, ellos también siguen las palabras de la consagración. Nosotros estamos en comunión con Cristo. Es por eso que Cristo sigue siendo en la Eucaristía en esa ocasión. Les recomiendo ver este video sobre la revelación de San Miguel Arcángel a Miguel Ángel Poblete sobre la consagración, ¿no? Y cuando el sacerdote no tiene la intención de consagrar. Entonces, en estos momentos, las peleas de que si la novus sordo es válida, que si la misa tridentina, bueno, la misa novus sordo es totalmente válida, como digo, y el sacerdote que lo celebra con mucho amor, con mucha piedad, pues es una misa digna de ir y recibir a Jesucristo, porque Jesucristo está presente en las misas novus sordo. Entonces, por favor, démonos cuenta que no podemos despreciar la misa novus sordo. Bueno, ya, voy a seguir. So we must be prudent, you know, about what we are saying about the Pope.
Because when we said that the Pope is like that, the Pope is like that, he is the Antichrist, don't say that, please don't say that. You don't know what you are saying. Because when you do it, this is exactly what the Satan wants to do. He wants to divide the church. So he spread the things. Yes, our Pope can make mistakes. We are not there to judge who he is. We are there to pray for him as a brother in faith, as a leader in faith, as Peter for the church. But God is responsible for his priest. I will tell you, I have a story with a priest. And it was so hard for me, this priest. I did everything I can for him. But at the end, he completely denied me and he rejected me. It's okay. But before he was ordained priest, I can see everything. The Lord, put your finger in your ear. In the beginning of the fraternity, I think I slept 1 hour per night only. I was able to see, many things. I was able to see everyone. I know what they think, and it was amazing. And, this one I did what I can, And when I see everything, when he was ordained, you know what's happened? Like a white wall in front of my eyes came immediately. And the voice of Jesus said to me, "My son, now understand that it's me who correct the priest, no one else." So, can you believe now what it means? It means that we do our best, but on a certain part, it's on his own with Jesus. This is exactly for the Pope. If it's true for the priest, it's true for the Pope. Nobody can take the place of Jesus. And when they are together to address him, there they can say a lot of things to him, but after all, he will stay with Jesus. Because we have just one Pope. This is regarding how we talk about him. Because we can play the game with the devil also. The devil can make illusion. He can do as an angel of illusion. Remember that. It seems sometimes, but just illusion. This is why we must be prudent. Bueno, el padre, creo que no tengo mucho que añadir en esta parte porque el padre Michel Rodríguez lo ha dicho todo. Pongamos todo lo que sentimos en manos de Jesucristo, esta situación que está pasando en la iglesia. Dejemos que Jesús sea, porque Jesús es el justo juez, no hay nadie más justo que Él. Entonces, pues es Él quien debe y quien va a ejercer ese poder de juzgar a los sacerdotes, ¿no? Porque muchas personas que, dicen, ok, Francisco es antipapa, ¿por qué solamente puede haber un papa? Lo dice el padre Michel Rodríguez, porque también el padre Michel Rodríguez reconoce que Benedicto XVI sigue llevando el anillo papal, sigue vistiendo como papa. Entonces, no niega que sea papa. Mucha gente cree que es Benedicto, porque Benedicto, por las formas como renunció, él sigue siendo papa, ¿no? Y por lo que pasó en el cónclave y por muchas declaraciones, y son una lista de muchas cosas que se dijeron, ¿no? Y que se pueden probar. Otras personas dicen que es Francisco, pero pues en estos momentos ya
pelear, discutir entre nosotros, entre los católicos, dividirnos más entre quién es el Papa y quién no, realmente ahí estamos perdiendo el tiempo. Lo que tenemos que hacer, y si es necesario, señalar los errores para que muchos, pues, porque es como una corrección fraterna, ¿no? Pero no caer en el juzgar a las personas, porque a muchos ya se les está pasando la mano cuando hablan de Francisco, con, con sentimientos muy despectivos probablemente. Ahora, de hecho, hay negaciones de él, hay errores muy grandes de él, como lo que acaba de decir hace unos días, que los mandamientos no son absolutos, sino relativos. Entonces, pues, en vez de mejorar, realmente la situación está empeorando. Esto no es un video para defender a Francisco, ni mucho menos. Porque incluso, y vuelvo a mencionar a la Dama Blanca de la Paz, a la Santísima Virgen en Peña Blanca. Ella dijo que el Papa iba a tener que morir cuando ella se refería a Juan Pablo II, que fue durante las apariciones de Peña Blanca en los años 80. Y después de Juan Pablo II iba a venir uno más, un Papa más. Entonces, ahí ella decía que pues un Papa más y ya, ¿no? Entonces, quien siguió después de Juan Pablo II fue Benedicto XVI. Entonces, pues son cosas que se dijeron en Peña Blanca y que se deben discernir también, porque de hecho solo puede haber un papa en la Iglesia Católica. Ahora, en Peña Blanca se decía que durante el pontificado de Pablo y Pedro habrá una gran cruz. Se puede referir a la cruz del aviso, se puede referir a una cruz espiritual, pero la Santísima Virgen está hablando de dos personas en el papado. Creo que si fuera el falso profeta Bergoglio, la Santísima Virgen no lo reconocería como Pablo, porque Pablo fue un apóstol de Jesucristo. Pero de hecho Pablo no era papa. Entonces hay un papa y un sacerdote. Bueno, sigamos con lo del Padre. And she continued. In the mystery of the Eucharist is also present the body of the church as militant or peregrinant. Peregrinant means you walk on the earth. As suffering in the purification of the purgatory and as glorious in her saints in heaven. The church is the mystical body of Christ present in the altar of the cross through the body of my son Jesus. As your mother, I came here with Joseph, and now she explained why she have this apparition. I came here with Joseph, the patron of the church and your patron. He is your defender against the evil work of all who have betrayed Jesus. The figure of John the Evangelist as an apostle is also here. He was chosen by my son Jesus at the foot of the cross to protect me since that day until the day of my assumption into heaven. He is here as a representative of all my faithful and consecrated children. He is the antithesis of the one who betrayed Jesus. So now we are facing something. The betrayal of Jesus. This is what's happened in the church. If John the Evangelist is the antithesis with the word that he have given for the world, we know that this antithesis is the one who betrayed Jesus. And the one who betrayed Jesus comes from the church. This is why Paul said, the smoke of Satan has entered in the crack, by a crack in the church. Everyone quote, the smoke of Satan has entered in the church. They pass this little part by a crack. What was the crack? It's a symbol that he used. The crack can only be through the priesthood. It's mean from
bishops. Priest, bishop, and cardinal. It means that the betrayal of Jesus, and this is why the Virgin Mary said that, facing the apostle John, now at a level of the church is so high that he can be elect. This is what it means. Because John is an apostle. And just the apostle was chosen by Jesus, and among them just one was chosen to be Peter. The one who betrayed Jesus was Judas. It means that Judas is there now at this level. Open his letter and the book of Revelation. Soon you will understand what was written and seen in his vision. We are clearly in the book of Revelation in Enoch. And this. Bueno, entonces en eso tiene mucha razón. La traición viene de adentro y viene desde la jerarquía, desde donde está actualmente Francisco, porque para el mundo Francisco es el Papa. Hasta que salga Benedicto a hablar, si es que él lo hiciera, a decir que en realidad él mismo, Benedicto XVI, es Papa y Francisco no. Entonces, esto me hace recordar a las revelaciones de María Valtorta, donde ella hablaba que Judas no fue escogido por Jesús, en verdad que sino Judas quería ser apóstol de Jesucristo, pero nuestro Señor no quería aceptar a Judas porque sabía lo que iba a pasar, pero las Sagradas Escrituras se tenían que cumplir, ¿no? Esta es la historia de Judas en las revelaciones de María Valtorta. Judas no fue escogido, probablemente como se ha dado en el cónclave después de Benedicto XVI. No, lo importante no es entrar ahorita en esos temas, más que nada es lo que el padre Michel Rodríguez dice es muy cierto, porque sabemos que en el aviso muchas personas, todos veremos en esta iluminación de las conciencias nuestros pecados, lo bueno que dejamos de hacer, lo malo que hicimos. Y pues, ¿por qué no Francisco se podría convertir, se podría arrepentir en el aviso? Porque él también vería sus pecados, él también vería los graves errores que ha cometido en su pontificado, ¿no? Y a cuánta gente ha arrastrado al error. Entonces, si Francisco vive el aviso, definitivamente él tendría que escoger a Dios o al demonio. Es más, Antonio Socci, que es un teólogo que hablaba sobre el cónclave y las irregularidades que habían, él mismo dijo que Francisco ahorita tiene dos opciones: o regresa al camino de Benedicto XVI o sigue en el camino de los progresistas, de los obispos progresistas que quieren que él apruebe todo lo que sería sinónimo de destrucción para la Iglesia, ¿no? Pero si Francisco escogiera regresara al camino de Benedicto XVI y Juan Pablo II, pues tendría el apoyo de Dios, de Benedicto XVI y de muchos fieles en la Iglesia Católica. Bueno, entonces en cuanto a criticar, me gustaría leer lo que escribió el sacerdote Pedro Muñoz Iranzo de la Asociación Cultural Veritas de Montfort. Es un artículo muy importante porque esto aplica a lo que el padre Michel Rodríguez dijo, que Jesucristo es quien debe juzgar a los sacerdotes, pero cuando es necesario la crítica. Y esto es lo que me gustaría compartir. De repente no muchas personas han leído este artículo y es muy, muy importante poder escucharlo, leerlo. Dice el padre Pedro: criticar es un vicio muy feo que desagrada a Dios y a los hombres. Por criticar a Moisés, su hermana fue castigada por Dios con la lepra. Así quiso Dios enseñarnos cuánto aborrece este pecado. Se ha escrito y dicho en conferencias que no debemos criticar nunca
y menos a los sacerdotes, según aquello del Salmo 104. Acá estamos hablando de la crítica, no del juzgar. Son dos cosas distintas. Juzgar es a la persona y la crítica a los hechos, a las cosas que un sacerdote dice o hace. Dice, con aquello del Salmo 104, no toquéis a mis ungidos. Con ello no se dice toda la verdad, sino la verdad a medias. Nunca se puede criticar qué enseña la Iglesia. Expongo la doctrina católica sobre la crítica o murmuración para dar ideas claras sobre esta materia tan importante, pues aquí se podría explicar aquello de la virtud consiste en el medio, ya que los dos extremos son malos, callar cuando se debe hablar y hablar sin medida y sin razón. Es decir, no seáis perros mudos, pero tampoco perros rabiosos. Según el Catecismo de San Pío X, detracción o murmuración es un pecado que consiste en manifestar sin justo motivo los pecados ajenos. He subrayado intencionalmente las palabras sin justo motivo porque tienen miga, y es que cuando hay justo motivo la crítica es lícita y puede ser necesaria. Así lo enseñan Santo Tomás de Aquino y San Alfonso María de Ligorio, el cual fue proclamado por Pío XII patrón de los moralistas. Esta doctrina la resume de un modo sencillo y claro el padre Vilariño en su libro Puntos de Catecismo, numeral 1944, con estas palabras. De todos los ausentes deberíamos hablar bien o callar sus defectos, a no ser que haya razón para hablar de ellos cuando se trata de remediar algunos defectos, o de instruirse para la vida, o de conocer algunas personas de quienes conviene guardarse o de prevenirse contra ciertos abusos, o sobre todo de censurar faltas públicas y escandalosas para formarse buen criterio acerca de los pecados que van introduciendo y dar la voz de alerta contra peligros que se echan encima. Es aquí cuando los canales de YouTube, por ejemplo, hacen esas críticas tan necesarias sobre los errores doctrinales que se dan en la Iglesia Católica, como por ejemplo cuando Francisco habla de que los mandamientos no son absolutos y relativos, ¿no? Ese es un gran ejemplo. ¿Ya dónde me quedé? A ver, en estos casos... En estos casos es mejor murmurar, criticar y censurar duramente lo que merezca. Las últimas líneas merecen subrayarse. No toda crítica, por tanto, es mala. Ahora bien, ¿qué cosas se pueden criticar siguiendo la doctrina de los santos doctores de la Iglesia? ¿Podemos afirmar estos principios? No imitemos a los que se pasan... Número 1. No imitemos a los que se pasan el día criticando a todos los vecinos de su escalera para continuar con los del bloque de al lado. Evitemos también criticar los defectos naturales del prójimo, como su ignorancia, su tartamudez, su debilidad de carácter, su vanidad. Número 3. No critiquemos de cosas opinables o libres, a no ser que se haga con ánimo de instruirse o de instruir a los demás. Número 4. Podemos y debemos criticar las obras o palabras públicas que ponen en peligro la fe y las buenas costumbres, porque es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Así los errores, falsas doctrinas, faltas públicas, aunque vengan de sacerdotes y autoridades eclesiásticas. Entonces podemos criticarlos y desaprobarlos exponiendo la verdad con caridad, guardando siempre el respeto debido a su dignidad y orando siempre por ellos. Es decir, no insultando, no ofendiendo, no decir palabras de forma despectiva o irónica, ¿no? Porque sí, de hecho quizás nos indigna muchas cosas, pero pues no debemos cruzar estos límites, ¿no? Que se recomiendan, ¿no? Porque ahí ya estaríamos cayendo en pecado. En la historia de la Iglesia ha habido prelados buenos y malos, y lo mismo papas malos por su conducta escandalosa y por su mal gobierno, permitiendo errores y vicios, y papas buenos por su sabiduría,
por su buen gobierno vigilando y castigando los errores, y por su santidad. Estos han sido los más numerosos y son la gloria de la Iglesia. Los santos nos han enseñado con su ejemplo cuándo y cómo hemos de comportarnos ante los abusos, errores y faltas de ciertas autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Ellos, con santa libertad, se atrevían a manifestar respetuosamente, con santa libertad, porque realmente eran santos, y con exquisita caridad su disgusto y reprobación por lo que estaba mal hecho, buscando solo la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Así, Santa Catalina de Siena escribió varias veces al Papa para que abandonase Aviñón y volviera a Roma, y que pusieran remedio a los males de la Iglesia, a pesar de que algunos cardenales la consideraban como una monja imprudente y atrevida. De ella son estas palabras al Papa Gregorio XI. ¿Cómo es posible, Santísimo Padre, que la corte pontificia, que debería ser un jardín de flores y perfumes de toda virtud, no parezca otra cosa que un muladar hediondo de vicios? Atiende a los asuntos de la Iglesia, provee las ciudades de buenos pastores y vuelve a Roma, donde te llama el Espíritu Santo. No seas más un débil, dulcísimo Padre, sino un varón. Y al Papa Urbano VI le dice: hoy que las iniquidades abundan cual nunca en el clero y en los fieles, sé firme, Santísimo Padre, en la caridad y en la justicia. No temas lo que el mundo diga. Reforma con grande ánimo, arranca vicios y planta virtudes, y estate dispuesto a dar la vida. Renueva el jardín de la Iglesia. Rodéate de personas que sepan morir. No mires a su nacimiento. Crea un colegio de cardenales que sean firmes como columnas. Ese era el número 4, lo que podemos y debemos criticar. Realmente muchos diríamos, pero es que Santa Catalina era santa. Pero nosotros debemos llegar a ese nivel de santidad. Y de hecho es muy difícil, sobre todo en el mundo en el que vivimos ahora, donde pues el demonio realmente está actuando de forma muy fuerte dentro de la Iglesia y entre los fieles, porque entre nosotros nos insultamos, entre nosotros nos juzgamos unos a otros porque pensamos distinto a los demás. Unos porque reconocen a Francisco, otros porque reconocen a Benedicto. Realmente esto es peor que una batalla dentro de la Iglesia. Bueno, terminó con lo que dijo Santa Catalina de Siena. Las columnas. Ya, termina diciendo esto. Nadie puede, esto dice el padre, ¿no? Muñoz Iranzo, nadie puede decir que Santa Catalina de Siena no tuviera devoción y amor al Papa. De ellas es la frase bellísima: el Papa es el dulce Cristo en la tierra. Y sin embargo pocos han hablado como ellas con tanta franqueza y claridad. ¿Quién amó más al Papa? ¿Aquellos cardenales que rodeaban al pontífice con lisonjas o callaban los males de la Iglesia por cobardía o comodidad? ¿O bien aquella sencilla religiosa que se atrevía a decir la verdad criticando la situación desastrosa de la Iglesia? Entonces está muy bien que las personas critiquen todo lo que nos llevaría a estos errores doctrinales y lo que está sucediendo en la Iglesia Católica. Pero no olvidemos que debemos siempre tener mucha caridad y mucho amor hacia las personas, sobre todo cuando hablamos de los sacerdotes. Entonces voy a poner, para terminar este video, espero, porque no tengo ya mucho que decir, porque este documento lo ha dicho todo y el padre Michel Rodríguez ha sido muy claro. Ahí se me cerró. Entonces, pues este es un ejemplo que quisiera poner cuando ya nos pasamos quizás de esa crítica constructiva sobre la doctrina de la Iglesia y ya caemos en el juzgar a la persona de Francisco, por ejemplo.
Santo Padre, prega per noi brasiliani. Voi non avete salvezza. Troppo casascia e niente preghiera. Bueno, era un video corto, pero era un ejemplo que quería poner porque este video lo encontré en YouTube. Y con este video, pues se hablaba mucho de la ironía que tenía Francisco para hacer ese tipo de bromas, ¿no? Y entonces venían los comentarios de la gente, venían los comentarios de las personas, de los católicos, insultando a Francisco o diciendo que se ha creído, que supuestamente es papa y niega la bendición. Y es ahí donde hay tergiversaciones, donde hay malas interpretaciones, porque incluso Francisco ahí dio la bendición al final, pero muchas personas decían que no le había dado o que se había creído para bromear de esta forma. Entonces, este tipo de videos, y que anteriormente yo lo he hecho en algún momento cuando tenía antes un canal y ponía cada palabra de lo que Francisco decía mala o cada palabra que fuera de... bueno, cada palabra que nos hacía pensar que se ha creído él para hablar así de la Virgen, ¿no? O, bueno, estas cosas, estos videos que se publican realmente hacen que las personas tengan más odio hacia Francisco, hace que las personas reaccionen quizás con cólera o irónicamente, ¿no? Entonces es este tipo de cosas que no se pueden hacer, porque aquí es cuando ya se cae en el juzgar. Bueno, creo que esto ha quedado muy claro. Nuestro Señor Jesucristo quiere que defendamos la iglesia, pero hagámoslo con amor. Dios mío, y yo entiendo, porque a mí también me ha indignado muchas veces cuando se ha hablado de forma muy ligera de la Santísima Virgen, cuando se han dicho muchas cosas, pero bueno, Francisco al menos tampoco nos habla de las cosas que no ha hecho, como la aprobación de las bendiciones a parejas homosexuales. Antonio Sochi hablaba que tiene la presión tanto por este lado que trata de guardar la tradición, como la presión que viene de los mismos progresistas que aplaudieron su entrada de Francisco hace varios años cuando él entró al pontificado. Ahora lo están presionando, eso es lo que dice el mismo Antonio Sochi. Entonces, pues lo último que quería hablar de esta reflexión era que oremos lo más que podamos por nuestra iglesia, oremos por Benedicto XVI, que nosotros no sabemos cuáles son las razones por las cuales él no puede salir a hablar. Probablemente no lo dejan salir a hablar, probablemente está controlado, probablemente ha sido maltratado. Son muchas cosas que se nos pasan por la cabeza, porque Benedicto XVI en todos estos años no ha salido a hablar, a decirnos algo, ¿no? No algo que se haya dicho en algún medio de comunicación. Dicen que el Papa Benedicto XVI salió y dijo esto, pero no queremos verlo a él salir a hablar, decir algo. La crisis en la iglesia está mal. Pero también orar mucho por Francisco para su conversión. Oremos y oremos por él, por nuestra iglesia. No caigamos en el juzgar, hermanos, porque la advertencia está muy cerca, está ya sobre nosotros. Y estas cosas y este tipo de cosas que a veces se nos va de las manos, las veremos en el aviso y no nos va a ir muy bien, ¿no? Pero la Santísima Virgen nos pide en Peña Blanca, así como ella hablaba de que el comunismo es el mayor enemigo del cristianismo, también nos decía: amemos a los comunistas. Entonces, amemos a Francisco, amemos a Benedicto, oremos mucho por ellos. Benedicto XVI, para que pueda en algún momento decir algo, darnos la tranquilidad que, o no sé, o queremos ver a Benedicto, queremos saber qué es de Benedicto, queremos escucharlo. Y por Francisco, para que se arrepienta, no llegue a firmar ningún documento, porque también su alma está en juego, ¿no? Muchas personas se pueden ir al infierno por seguir sus errores. Entonces reconozcamos cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo y reconozcamos cuál es la falsa iglesia, que, como decía la Santísima Virgen de Peña Blanca, la falsa iglesia es la iglesia de color escarlata, la iglesia comunista. Esa es la falsa iglesia, esa es la gran remera del Apocalipsis.
Bueno, hermanos, perdón, he hecho este video un poco largo, espero que lo lleguen a ver hasta el final. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen los cubra con su manto protector. Muchas gracias. Eres nuestra Madre del Cielo, la Dama Blanca de la Paz, que hoy has venido a Peña Blanca para podernos guiar. Que hoy has venido a Peña Blanca para podernos guiar.